Hola, ¿qué tal? Querida familia, querida biobanda, queridas neuronitas, queridos miembros, amigos, familiares, todos los que están presentes. Pues damos comienzo a este segundo día de charlas de la tercera edición virtual del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Y el día de hoy tenemos a una gran ponente que nos acompaña, que es Sara Gallegos, mejor conocida como Morra Científica, quien es egresada de la licenciatura en Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Al mismo tiempo es estudiante de maestría en estudios científicos en la Universidad de Aarhus en Dinamarca, con énfasis en comunicación de la ciencia y astronomía. Es ganadora del primer lugar del Concurso Nacional de Divulgación Científica Femenil, Elia Ramos Solis, en 2021. Divulgadora científica a través de su proyecto Morra Científica en diversas redes sociales, autora de 2 artículos publicados, uno en Latin American Journals of Physics Education y otro en revista ED, y colaboradora de campañas Global Benefit de la ONU, y tiene muchísima experiencia más en diferentes proyectos, así que te cedemos micrófono si quieres presentarte o tienes otras novedades que decirnos. Ay, pues primero muchas gracias por la invitación. La verdad estoy bien emocionada de estar por acá, de convivir con tantos divulgadores y gente que admiro. Y pues nada, muy emocionada de estar aquí. Gracias por la invitación y emocionada por dar esta plática y a ver qué comentarios y conversaciones se dan por ahí. Pues es un placer más de parte nuestra. Te damos el agradecimiento de parte de el Congreso Iberoamericano, de Red Signasis y de los diferentes eventos que conformamos este evento, y estamos entusiasmados justo para que nos proyectes la charla Descubriendo la Química Estelar, ya que justo es parte de tu área y diferentes especialidades que vas teniendo y que abordas día a día. Sí, justamente, bueno, es interesante cuando comentas, ahorita estoy en mi maestría, ahorita son las 12 de la noche acá conmigo en Dinamarca. Pero sí, creo que está muy cool que mi maestría me está dando ese enfoque, ¿no? De comunicación y astronomía, como un balance que me gusta mucho de los dos. Entonces, bueno, creo que comienzo a compartir la pantalla. A ver, se va a ver ahí un poquillo de... Listo, ¿me podrían decir si ya se ve? Sí, ya se ve pantalla completa, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se están conectando, los que lo están viendo en el futuro, en el presente. Mi nombre es Sara Gallegos, como lo mencionaron, a.k.a. Morra Científica, con mi proyecto de divulgación.
Y bueno, me da mucha emoción presentar esta charla, esta ponencia que se titula Descubriendo la Química Estelar para el Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Este es un tema que me gusta mucho, vamos a abarcar muchos temas históricos, científicos, con un poco de activismo también por ahí, que espero que les guste, hay algunos memes, y bueno, empezamos con uno muy, muy bueno. Yo viendo las constelaciones cuando era niño y cuando era grande, ¿no? Yo creo que todos, obviamente, en algún momento, los que tenemos la capacidad de ver, hemos estado impresionados desde que somos muy pequeños al voltear hacia arriba. Siempre hemos crecido con noches estrelladas, hemos visto las estrellas y hemos sentido cómo impacta en nosotros de una forma u otra. A mí personalmente siempre me hace sentir y me lleva como a un lugar muy filosófico en donde me cuestiono no nada más la ciencia que hay detrás, pero también como lo pequeño que somos, ¿no? En la inmensidad de lo que es el universo y sobre todo cuestionar el lugar que tenemos aquí en este universo. Entonces, creo que es muy bonito que hablemos de estos temas desde esas dos partes y creo que me gustó partir desde ahí. Bueno, vamos a tener una clase súper express de química y de cosmología, que yo creo que siempre es muy bueno tener algunos conceptos básicos y partir de un mismo, como de una misma base. Yo creo que aquí los que están viéndola pues ya tienen cierto interés en la ciencia, pero siempre es muy chido volver a repasar lo que es el Big Bang. Bueno, vamos a ir un poco rápido acerca de esto porque la plática no va de esto, vamos a irnos un poco en términos generales porque queremos saber cómo es que surgen las estrellas, cómo es que surgen los primeros átomos e ir entendiendo, ¿no? Todos estos procesos. Bueno, entonces, el Big Bang o la evolución del universo, ¿no? Yo creo que todos lo hemos escuchado hablar acerca del Big Bang. Me gusta ponerlo en 7 u 8 pasos principales. El primero, pues, es la inflación, ¿no? Aquí estamos hablando de milésimas de segundo, en donde primero hubo un momento de expansión, sale esta explosión de la cual todos hablan, que en realidad es una energía repulsiva que expandió el espacio mismo, es algo muy loco de imaginar. Y después de esto se crearon los quarks, que son partículas que son fundamentales para la composición de la materia. Después de esto, bueno, aquí podemos ver en esta ilustración más o menos de lo que voy hablando, y las escalas de tiempo que son impresionantes, también acá se las dejé por acá en texto para que vayan imaginando un poquito todo lo loco y lo abstracto que puede ser todo esto, ¿no? Entonces, bueno, después de la inflación, tenemos que el universo se enfrió un poquito, y después estos quarks se empezaron a juntar, se empezaron a encontrar unos con los otros y empezaron a formar protones y neutrones, que bueno, yo creo que ahorita ya todos hemos escuchado o sabemos, aunque sea un poquito, lo que es un protón o un neutrón, ¿no? Dado el tiempo, se forman los primeros núcleos ligeros. Vamos otra vez, ya tenemos los quarks y estos quarks se van juntando, forman los núcleos ligeros y después estos núcleos ligeros otra vez van por ahí rondando, van chocando entre sí, se van unificando, juntando para así poder formar los primeros átomos, que es principalmente helio e hidrógeno. Y bueno, para darle un pequeño de dramatismo en esta parte, tienen que tener en cuenta que aquí estamos hablando de cuestión de segundos, de pasar de la nada a tener componentes básicos para la vida o para lo que conocemos, ¿sale? Entonces, bueno, yo creo que esto es demasiado impactante y es muy importante para después entender todo lo que surge, ¿no? Después de ahí, que nosotros estamos más relacionados con lo visible, con la materia bariónica, que es todo lo que se puede tocar, ¿no? Todo lo tangible. Entonces, todo está compuesto de todo esto que les he mencionado, que loquísimamente surge en cuestión de segundos, o sea, 200 segundos estamos hablando, ¿no? Después de esto, que se forman los primeros átomos, bueno, algunas áreas del espacio que contienen mucha materia comenzaron a colapsar por la gravedad y así empiezan a formar las primeras estrellas. Entonces, aquí ya tenemos, ¡pum!, estrellas.
Tenemos ahí los núcleos, ya tenemos los átomos, empieza a haber más composición, se empieza a expandir el espacio, se empieza a enfriar, se empieza a expandir y ya tenemos estrellas. Entonces pasamos de una época de oscuridad a una época en donde ya hay luz. Porque, bueno, como sabemos, las estrellas producen energía y ya tenemos un universo iluminado. Después de esto, la expansión del universo se empezó a acelerar muchísimo debido a algo que se llama la materia oscura, que los científicos no tenemos ni idea de lo que es algo muy misterioso. No sabemos bien su naturaleza, sabemos que está ahí, mas no sabemos mucho más acerca de esto, ¿no? Y esto se le llama el triunfo de la antigravedad. Y bueno, hoy en día el universo todavía se sigue expandiendo, pero a un ritmo o a una velocidad mucho más lenta. Y esto significa que pues se forman menos estrellas, menos galaxias, menos sistemas solares. Pero bueno, hasta este punto ya sabemos un poco, si es que no lo sabían, cómo es que surge todo en el universo, pero lo que más nos interesa saber, dada la plática, es esos elementos, ¿no? Y cómo es que van surgiendo las estrellas, que vamos a ir entendiendo más poco a poco. Es muy curiosamente, bueno, a mí se me hace muy divertido porque a veces nos dicen que sabemos mucho acerca del universo. La astronomía es una de las ciencias más antiguas que existen, si no la más. Y, por ejemplo, el origen del sistema solar no tenemos muy bien claro cómo es que se origina. Existen varias teorías, unas más aceptadas que otras, unas con más base científica que otras. Y bueno, la teoría nebular es una de las teorías que son más aceptadas, que explican el origen del sistema solar. ¿Y por qué queremos saber el origen del sistema solar? ¿Qué tiene que ver eso con una estrella? Bueno, cualquier sistema solar, dado el nombre, tiene una o más estrellas, ¿no? Al menos tiene una. Entonces, queremos saber cómo es que se forma esto. Entonces, la teoría nebular, como podemos ver en esta imagen de por aquí, creo que ejemplifica muy bien en pocos pasos todo el proceso que se da. Yo estuve viendo esto en algunos de mis semestres de por acá y bueno, créanme que eran clases y clases de darle muy dentro de la teoría y realizar los cálculos y muchas semanas, pero creo que esta imagen y esta frase lo resumen maravillosamente. Tenemos una nube molecular o una nébula, que es lo que aparece en esta esquinita, por acá, en donde una nébula, en palabras muy generales, es una nube de gas y polvo. Entonces, hay una nubecita ahí en el espacio que está existiendo, pero de repente por su propia gravitación colapsa, ¿sale? Entonces colapsa y empieza a rotar. Todo se empieza a colapsar hacia el centro, dada la gravedad, y empieza a rotar. Entonces esta rotación empieza a formar un disco. De ser una nube, empieza a formarse un disco, en donde toda la materia que está ahí, como sabemos, principalmente el helio, el hidrógeno y otros compuestos por ahí más importantes también, empiezan a girar, a girar, a girar, a girar, pero este polvo y este gas empiezan a colapsar principalmente, pues obviamente en el centro. Y en el centro se empieza a formar algo que se le conoce o se le llama una protoestrella, o sea, un paso antes de que sea una estrella, ¿no? Como vemos aquí en este paso en el B. Después, para pasar al C, empieza a rotar, sigue rotando, se va, dale obviamente millones y millones de años. Esto no sucede en cuestión de un par de años o un par de semanas, obviamente son miles de millones de años, en donde si le das el tiempo suficiente a este disco, toda la materia que está ahí, imagínense, tenemos el polvo, entonces ese polvo empieza a encontrarse con otro y empiezan a chocar y forman rocas. Después esas rocas están por ahí rotando y chocan entre sí mismas y forman cuerpos más grandes. Después estos cuerpos empiezan a convertir en los planetas. Entonces, los elementos más pesados empiezan a colapsar al centro o más cercanamente de esa protoestrella, creando los planetas terrestres.
y los elementos un poco más ligeros, como lo son el helio, el hidrógeno, se empiezan a quedar más lejos en estas zonas, sobre todo, que es lo que nos dan los planetas gaseosos, los planetas gigantes o los planetas de hielo, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos 3 elementos, pasando de la nube, la nube o la nébula, pasamos a tener una estrella, con muchísima energía, con cierta temperatura, y empieza a crearse acá los lugares de una acreción de rocas, de polvo, de gas, y aquí tenemos los planetas terrestres y los planetas de gas para después formar un sistema solar. Este obviamente es nuestro sistema solar actual, nuestro sistema solar, y existen muchos tipos de sistemas solares, ¿sale? Y bueno, me parece muy bien explicado, resumido, como lo presenta la Universidad de Valencia, que es una nébula, como les explico, que se contrae bajo la influencia de su propia gravitación y empieza a rotar hasta que colapsa en un disco y se forman las estrellas y los planetas. Entonces, morrillos, ahora ya saben cómo es que se forman las estrellas y los planetas, o cómo es que se forma un sistema solar. Aquí lo que nos interesa son las estrellas, ¿sale? Bueno, como ustedes saben, si han llevado algún curso o han leído algún texto de física, siempre nos gusta iniciar con el contexto histórico. Siempre los libros de física inician con un contexto histórico, me parecen que son muy importantes, así que bueno, remontémonos un poco en el tiempo. Imagínense ser los primeros humanos o las primeras personas y voltar hacia el cielo sin tener conocimiento de nada y sin saber nada de lo que sabemos actualmente acerca de ciencia, acerca de los astros, de astronomía, y ver esas manchas blancas en el cielo, ¿no? O en esa capa que ellos creían que había. Entonces muchos de ellos se preguntaban acerca de ellos, ¿eran dioses, templos? Nos observan desde arriba, ¿no? Creo que la mayoría de las civilizaciones antiguas las relacionan como que eran dioses o que eran energías del cosmos que los estaban por ahí controlando y observando. Pero bueno, después de esto, en civilizaciones antiguas, ellos lo único que tenían o que conocían que tenía una fuente de luz propia era el fuego. Entonces, las ideas iniciales que tenían ellos acerca de estas estrellas o de estos seres o cuerpos celestes que están en el firmamento, en el cielo, arriba de ellos, pensaban que eran literal bolas de fuego. Y bueno, creo que no es tan loco de pensar si es que la única referencia que tienes es que tiene luz propia, pues es el fuego. Remontándonos un poquito, bueno, acercándonos un poco más en la historia, avanzando, algo muy importante fue Anaxágoras, que fue más o menos en el 450 a.C., en donde él afirmaba que el sol y las estrellas eran piedras que arden. Fue después, en el 310, con Aristarco de Samos, que fue en esta época en donde él afirmaba que el Sol es mucho más grande que la Tierra. Él hizo ciertos cálculos en donde pudo darse cuenta muy acertadamente que el Sol era mucho más grande que la Tierra y que las estrellas no eran distintas, no eran más que soles distantes. Entonces, para la época a la que estamos analizando, pues en realidad es muy impresionante que hayan hecho este tipo de afirmaciones, ¿no? Después, yéndonos muchísimo más en el tiempo, se tuvo esta duda acerca de las estrellas por muchísimos años, por muchísimos siglos. O sea, vean en qué año estábamos. Hasta el siglo XVI y siglo XVII se empezaron a comprender un poco más la naturaleza del sistema solar y el papel o el rol que tiene el Sol en él. Y es muy importante que sepamos acerca del Sol, porque claro que es la estrella mucho más cercana a nosotros. Entonces, si podemos entender al Sol, podemos entender un poquito mejor a las estrellas que están pues todavía mucho más lejanas que nosotros. Y hay un meme aquí que se me hace muy chistoso, que dice, oh, las estrellas están tan lejos, me pregunto cómo será verlas más cerca, y el Sol así como de, bro,
aquí estoy yo. Y creo que esta idea o este meme, muchas personas también, incluso en la actualidad, siguen pensando en las estrellas como algo que nunca han visto en su vida o como algo muy, muy lejano, y a veces se nos olvida que el sol, algo que vemos todos los días, es una estrella. Entonces, bueno, como les digo, analizando al Sol y comprendiéndolo un poquito mejor, podemos describir más acertadamente a las estrellas que están mucho más lejanas. Bueno, con ayuda, volviendo un poquito aquí, con ayuda de, obviamente, Kepler, Copérnico, Galileo, fue que empezamos a entender un poquito más acerca de nuestro sistema solar, acerca de astronomía. Y bueno, yéndonos hasta el siglo XX, más o menos antes del siglo XX, es muy curioso porque, como les digo, pensar que la astronomía es una de las ciencias más antiguas y que las estrellas son algo que han estado ahí desde siempre, desde que la Tierra es Tierra, y no saber bien la descripción correcta de lo que es una estrella, bueno, es un poco difícil de contemplar, ¿no? Porque incluso antes del siglo XX, los astrónomos más respetados de esa época seguían pensando que el Sol estaba hecho de las mismas composiciones que la Tierra, lo que es el oxígeno, el hierro, aluminio, silicio, solo por mencionar algunos, que bueno, esto forma más o menos el 90% de su composición. Entonces, para esta época, en la línea histórica, ellos, los astrónomos y los científicos, siguen pensando que las estrellas son, no están hechas de gas, sino que son similares a la Tierra, lo cual es muy curioso. Pero bueno, en realidad no es tan difícil o no los podemos culpar, porque ¿cómo es que analizamos algo que está tan, pero tan lejano? No sé si alguna vez se lo han preguntado, pero bueno, para dar otro datillo ahí histórico, en 1859, Bunsen y Kirchhoff, que son unos grandes de la física, wow, descubrieron que las frecuencias de luz emitida y absorbida por un elemento a altas temperaturas son exclusivas de ese elemento. Y si no entendieron esto, no se preocupen. En una palabra resumida, descubrieron la espectroscopía. Y la espectroscopía se define como una forma de identificar elementos mediante las huellas dactilares de la luz que emitían. Entonces, pues bueno, un espectrómetro, este aparato, es como una herramienta que nos ayuda a identificar diferentes elementos al ver cómo interactúan con la luz. Entonces, ya sabemos que la espectroscopía es, en simples palabras, ver cómo ciertos elementos interactúan con la luz y cómo es que dejan ciertos rastros o estas huellas dactilares que nosotros o los científicos podemos analizar o podemos observar para así estudiarlos, ¿sí? Entonces, como menciona, cada elemento tiene como su propia huella dactilar, es única, y como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos el espectro continuo, que aquí pues nada más tenemos el visible, en donde tenemos el rojo y hasta el azul, ¿no? Después tenemos, como mencionó acá Kirchhoff y Bunsen, luz emitida y absorbida, emisión y absorción, ¿sale? Como una esponja. En la absorción, pues bueno, tenemos el espectro y absorbe, ese elemento absorbe ciertas líneas espectrales en ciertas posiciones específicas, según el elemento que sea, como podemos ver acá. El hidrógeno, pues tiene una absorción justamente aquí, aquí y aquí y aquí. Y por el lado contrario también se puede ver, es lo mismo, solo que estás viendo la emisión, se emite en estos espacios de aquí dentro de los espectros, ¿sale? Entonces, el hidrógeno tiene esta huella dactilar específica, el helio tiene esta huella dactilar específica y siempre va a ser igual. Entonces, así es como se pueden captar las huellas, los elementos de un objeto, o en este caso, de las estrellas.
y esto fue algo muy crucial, muy importante para poder entender la química estelar o resolver este enigma que no se había podido resolver o que tenían tan erróneamente pensado sobre la composición de las estrellas. Bueno, para ejemplificar un poquito esto, yo les quiero recomendar mucho este simulador, que es de la Universidad de Colorado, creo. Bueno, ahorita lo vamos a ver, está por acá. Sí, por la Universidad de Colorado. Ellos tienen muchísimos simuladores. Yo utilicé esto en la carrera de física cuando estuvimos en pandemia para hacer los laboratorios este es algo un poquito muy básico, pero creo que en realidad es muy divertido. Les recomiendo que lo vayan a buscar, que se diviertan un poquito y experimenten ahí a ver qué conclusiones pueden sacar ustedes. Hay muchísimos tipos de simuladores. En esta ocasión, para ejemplificar un poco lo que es de espectroscopía y cómo entender este concepto más claramente, vamos a estar utilizando este que se llama moléculas y luz. Bueno, vamos a recapitular un poquito. La espectroscopía es el estudio de la interacción de la luz con la materia, ¿sale? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, bueno, aquí tenemos varias ondas de radiación electromagnética, microondas, infrarrojo, visible y ultravioleta, y aquí van de menor energía a mayor energía, y acá tenemos la materia, que en este caso son compuestos, o bueno, moléculas. Acá podemos ver un poquito más de información en donde, pues no, aquí sabemos que tenemos radio, microondas, infrarrojo, en el espectro de luz, rayos X, y esto, si vamos para acá, tenemos mayor energía, pero mayores longitudes de onda o más amplias, y pues por el contrario, ¿no? Pero nosotros vamos a estar enfocando con esta, vamos a jugar un poquito, por ejemplo, con el oxígeno, vamos a ver qué pasa si le aventamos microondas. Bueno, no pasa nada. Con infrarrojo, vamos con carbono, acá. Ahí. Sí, miren, vamos acá. Por ejemplo, aquí vibra. ¿Ven? La interacción que tiene con el infrarrojo, que es pues una energía media comparada con el ultravioleta. Vamos a ver qué pasa con el ultravioleta. No pasa nada con el infrarrojo. Vamos a ver el agua. Bueno, aquí el agua rota. No siempre, pero con cierta interacción con esta onda de radiación electromagnética, que en este caso es el microondas, tiene una rotación, que en el infrarrojo vibra, tiene una vibración que, como ven, ahí está absorbiendo y emitiendo ciertas cosas. Bueno, aquí ejemplifica un poquito, creo que está muy divertido. Pueden ir jugando aquí, por ejemplo, la ultravioleta parte, burdamente diciéndolo, el dióxido de nitrógeno. Bueno, pueden ir aquí viendo ustedes cómo es que funciona, pero esto ejemplifica un poco este concepto de cómo la materia absorbe y emite, ¿sale? Que es algo como muy importante para entender todo esto. Sí, dense una vuelta, se llaman PHET, para que lo busquen. Bueno, siguiendo un poco, yo creo que esto también es muy importante dado el marco que todavía estamos en febrero. Si no sabían, yo creo que si siguen a los divulgadores y están aquí, sabían o saben que el 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, en donde pues se le da visibilidad a este problema, que tenemos muchas mujeres en la ciencia que nos queremos acercar para incluirlas más, y a mí me gusta mucho hablar de las que estuvieron antes de nosotras, que nos abrieron camino, y creo que en este tema es muy importante mencionar también a Cecilia Payne, porque en todos mis libros de texto que he visto este tipo de temas, si no es que una vez a lo mucho se le ha mencionado, y ni siquiera como el rol que tuvo en el descubrimiento de la composición química de las estrellas. Entonces yo estoy aquí para hablar de ella, para darle un poco de visibilidad. Estoy segura que tal vez muchos de ustedes ya han escuchado acerca de Cecilia Payne, en donde, bueno, como les decía, muchos
hasta 1925 se pensaba que la química de las estrellas era igual que la de los planetas, rocoso o terrestre, pero en realidad ella en su tesis doctoral, lo cual es impactante, o sea, en el doctorado, ella reveló de lo que realmente están hechas las estrellas. Y les voy a contar un poquito acerca de cómo lo hizo y cómo es que fue como pasando todos esos baches y todos esos desafíos que se le fueron presentando a Cecilia Payne. Pues bueno, Cecilia siempre estuvo muy interesada en la ciencia, pero fue hasta que escuchó una conferencia de física que dijo, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a estudiar en este tipo de cosas, me encanta. Y a principios de 1920 completa sus estudios de física y también de química en la Universidad de Cambridge. En ese entonces la situación para las mujeres en esta universidad era bastante buena para la época, porque como que sí eran muy incluyentes con las mujeres, pero que fueran incluyentes no significaba que las trataran como iguales. Muchas veces les permitían como recibir las clases o estar dentro ahí educándose, pero no les permitían tener un título oficial. Entonces, bueno, así era un poco la situación. Ella, después de terminar sus estudios en física en Inglaterra, pues se da cuenta que la situación de las mujeres, al menos en ese lugar, no era el adecuado, en donde ella no iba a poder crecer, no iba a poder hacer más allá. Entonces decidió migrar hacia los Estados Unidos en 1923 y justamente recibió una beca de posgrado que lo hacía como pues empujarla a que hiciera más investigación y a impulsarla, ¿no? A hacer como más ciencia, investigar sobre las estrellas. Y fue muy, muy bueno para ella porque justamente en este tiempo ella se transfirió a Harvard y Harvard tenía uno de los archivos de espectros estelares más grande del mundo. Entonces, la colección que ellos tenían para que ella pudiera realizar su doctorado en lo que ella quería, pues wow, o sea, estaba en el mejor lugar, en el mejor momento. Ella calculó las cantidades de más o menos 18 elementos, más o menos utilizó esto que les dije de la espectroscopía, se basó mucho en esos trabajos y demostró muchas cosas acerca de esto, y lo principal pues fue la composición de las estrellas, ¿no? Creo que lo más importante es que creó una manera de medir la intensidad de estas líneas oscuras en los espectros, como les mostré en la pasada. Lo voy a regresar un poquito. Estas líneas de por aquí, sí, creó una manera de medir esta intensidad, lo cual es increíble. Y después pasó muchísimo tiempo, pasaba todo el día y parte de la noche estudiando los espectros de muchísimas estrellas. Dicen que ella solo estaba ahí analizando muchas estrellas, aplicando el mismo método que ella creó para una y otra estrella, y para después combinar como sus avances y comparar los resultados de cada una de las estrellas para encontrar ciertos patrones y entender realmente de qué están hechas, ¿no? Algo que también fue muy, muy, muy importante es que creó una escala de temperatura para las estrellas. La temperatura es uno de los parámetros más importantes en la física que nos permite estudiar muchísimas cosas. Podemos obtener mucha información acerca de esto. Entonces, bueno, creo que fue muy relevante esta escala de temperatura versus las intensidades de absorción justamente. Y bueno, ella lo presento como tres principales como formas de resultados en su tesis doctoral. La primera es que la clase espectral de una estrella se basa en qué tan caliente está o en su temperatura y qué elementos están presentes en su atmósfera. Entonces, esto es muy importante también porque ya presenta el concepto de lo que es una atmósfera en una estrella, ¿no? Después, que a pesar de las diferentes clases de las estrellas, bueno, las estrellas tienen diferentes clases según sus temperaturas, según sus edades, sus tamaños, etc. Entonces, según dependiendo de todas esas clases, no importa qué clase sea,
todas las estrellas tienen composiciones similares, lo cual fue una conclusión muy increíble para esa época. O sea, no nada más nos dio que las estrellas están hechas principalmente de hidrógeno y de helio, muchísimo más que cualquier otro elemento, porque justamente también se había descubierto, Kirchhoff y así, descubrieron que sí, con la espectroscopía, pues obviamente dijeron, bueno, vamos a darle a las estrellas, pero no encontraron mucho helio y mucho hidrógeno, entonces por ahí estaban nada más pues viendo u observando que hace otro tipo de elementos, ¿no? Y ella fue la que presenta en su tesis doctoral que principalmente las estrellas están hechas de hidrógeno y de helio, lo cual es impresionante. Bueno, hice un poco de analogía y después cuando lo hice me recordó mucho a Shrek, de los ogros son como las cebollas, tienen capas, que le dice a Burro. Pero bueno, creo que también, así como Shrek o como los ogros, las estrellas son como las cebollas, tienen capas. Y bueno, como les digo, ella demostró de qué están hechas o cuál es la composición de las estrellas y resultó después de cierto tiempo que un 75% de la composición de las estrellas es de hidrógeno y aproximadamente un 24% está hecho de helio. Entonces esto nos da, si las matemáticas no me fallan, un 99 más o menos. Entonces todo lo demás, todo ese por ciento que resta, que es muy poquito, son otros elementos como oxígeno, hierro, en donde se van gastando por ahí. Entonces, ¿por qué digo que son como las cebollas? Bueno, como sabemos, las cebollas tienen capas y justamente las estrellas con el tiempo también van creando estas capas. Como sabemos, las estrellas pueden presentarse o pueden verse como un reactor de fusión nuclear, ¿no? En donde la energía de las estrellas tiene un combustible. Entonces aquí podemos ver que la estrella tiene un núcleo y tiene varias capas. Los elementos más pesados tienden a caer hacia el centro, hacia el núcleo, por eso es que tenemos un núcleo que es de hierro, porque es un elemento muy pesado. Después le sigue el silicio, el oxígeno, el carbono, con ahí un poco de otros elementos, y ya después el helio y el hidrógeno, que son muchísimo más ligeros. Pero bueno, el hidrógeno y el helio sirven como combustibles para darle, para que la estrella siga creando esta fusión nuclear y siga existiendo y siga generando tanta energía, ¿no? Son súper energéticas las estrellas, por eso es que emiten tanta luz. Y bueno, cuando primero tienen como combustible al helio, eso significa que están creando esta fusión nuclear hacia el helio. Después pasa lo mismo cuando se agota de cierta forma este combustible, se asienta y sigue con el helio. Y pasa el mismo proceso. El helio pasa por fusión nuclear y, bueno, ahora tenemos el carbono y luego el oxígeno y bla, 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 hasta después crear estas capas. Obviamente vamos otra vez definiendo un poco esto de las escalas astronómicas. Esto es a lo largo de millones y millones de años hasta poder crear estas capas. Y bueno, a mí personalmente ya entendimos un poco cómo las estrellas, cómo podemos estudiar algo que está tan lejano, que yo creo que para mí es, cuando llevaba como las primeras clases de astronomía o así, yo decía, no, es que cómo la gente de antes sabía tantas cosas sin tener tantos avances tecnológicos, ¿no? Tal vez actualmente somos como muy dependientes en pues toda la tecnología que obviamente nos ayuda a acercarnos y a crear conocimiento científico. Y a mí se me hacía como muy impactante el cómo ellos podían generar este tipo de conocimientos, ¿no? Y creo que es muy bonito ver cómo históricamente o cómo todos los científicos fueron sentando las bases para las nuevas generaciones y poder
seguir generando conocimiento y cómo justamente, o sea, recientemente es que sabemos la composición de las estrellas, lo cual me parece muy loco, pero también muy increíble, que siga siendo un poco de misterio, ¿no? Algo que tal vez pues vemos todos los días. Personalmente, la historia de Cecilia Payne me fascinó, no solo como científica, me impresionó mucho que pudiera hacer algo así en una tesis de doctorado, pero también la actitud que ella tenía hacia las adversidades que se le presentaban, porque o sea, su camino no fue fácil. Sí tuvo una beca y sí pudo viajar, pudo acceder a la información o a la educación, pero por ejemplo, cuando estuvo trabajando en el observatorio de Harvard, ella ganaba muchísimo menos que sus colegas hombres. O también cuando ella sacó su tesis en donde presentó estos resultados, nadie le creyó, la tiraban a loca, le decían que no era suficiente para poder estudiar este tipo de cosas, entonces no la tomaron en serio por el hecho de ser mujer. Ella presenta en muchos de sus escritos, hizo una autobiografía justamente, que está muy bueno, les recomiendo leer, en donde ella explica todos estos desafíos que tuvo que presentar como mujer o que sobrellevar. Tanto, creo que fue lo que más le pesó es esto, ¿no? El que tuvo uno de los descubrimientos más importantes de su época y no se le reconociera y nadie le creyera después de mucho tiempo y después de que se confirmara realmente por otros científicos hombres que lo que Cecilia Payne dijo fue verdad, que las estrellas están principalmente hechas de helio e hidrógeno. Cuando otros hombres fue que lo confirmaron, fue que después la comunidad científica empezó a decir, ok, creo que tenías razón. Y después de esto, afortunadamente ya seguía viva, se le declaró como una de las tesis doctorales de Harvard más sobresalientes de esa época o de esa generación. Entonces, bueno, creo que también fue una mujer que me motiva mucho personalmente, que creo que motiva a muchas personas allá afuera y que me gustaría como terminar un poco con esta frase que ella menciona en su libro, en su autobiografía, que se describió a sí misma como una rebelde contra el rol femenino y declaró que su verdadera rebelión estaba en contra de ser pensada y tratada como inferior. Entonces, también me gusta mucho una frase que tengo aquí enfrente de mí. Dice, nada es comparable a la emoción de ser la primera persona en la historia del mundo en comprender algo. Entonces, bueno, a todas las que me están escuchando, a las morritas, a las mujeres, a las niñas y a todas las personas allá afuera, no dejen que les digan que no pueden estudiar ciencias o que no pueden acceder al conocimiento por cómo se ven, por por su estilo de vida, por sus preferencias, por ningún tipo de circunstancias. Si ustedes tienen las ganas, la pasión, la determinación, creo que el conocimiento no se le debería de negar a nadie y me gustaría mencionar eso porque seguimos en el marco de la niña y la mujer en la ciencia. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta charla. Me hubiera gustado como ir mucho más profundo en muchos de los temas que presenté, pero bueno, creo que me gustaría terminar con que recuerden siempre, siempre, siempre investigar más allá, que nadie les niegue el derecho de aprender. Y nada, ciencia, arte y libertad para todos. Saben que me pueden encontrar en redes sociales como morra-científica. Y bueno, acá les dejo la bibliografía por si alguno de ustedes quiere investigar un poco más allá acerca de esto. Pues, muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias por ayudarnos a impartir esta charla. Y en sí, tal cual, no hubo preguntas. Sí hay una felicitación y unos saludos, pero igual fue una charla que sí tuvo bastante impacto, incluso saludos desde Nicaragua, de diferentes lugares de Latinoamérica. Y
Aunque no hubo comentarios tal cual, pues yo sí quisiera como recapitular que si bien el tema fue justo química estelar, considero que hasta podríamos guiarnos como otros autores filosóficos, como el caso del libro de Sapiens, que dice que justo Ujú. con el universo surge todo lo que conocemos de ciencia, la parte de la química, la física, entonces podríamos decir que hasta hablar de química estelar es como hablar de todo el contexto, cómo surge la parte de la vida, el universo, y justo ahí entraríamos en la parte de la filosofía que tanto decías, que por Sí. mucho tiempo justo la física hasta era como la ciencia superior y de la mano de la filosofía de que ayudó a explicar todos estos temas. Y así como con tus esquemas, con los memes, todo estuvo bastante llamativo. Y más estos simuladores que muestras al final, que incluso a lo mejor muchos tal vez pueden decir como que no es como un jueguito, como que vemos un láser y puntitos, Ujú. moléculas, pero hasta el trasfondo sí tiene bastante de que justo muchas moléculas, como mencionabas, de el carbono, el nitrógeno, tal vez no nos suenen, o tal vez sí, pero justo está con el cambio climático y hasta saber cómo interactúa con las diferentes fases Justamente. de la luz, el espectro, puede ayudar a tratar tanto el tema del cambio climático o Sí. diferentes fuentes alternativas. Totalmente. Y bueno, recapitulando un poco a lo que dijiste al principio, algo que me gusta mucho de la astronomía, em, o bueno, de la física, pero sobre todo de la astronomía, es que tiene todavía esta parte, bueno, surge la física, antes se llamaba la filosofía natural, ¿no? Ya después se transformó en física. Entonces, están fuertemente relacionadas estas preguntas fundamentales de filosofía con lo que se ve o se siente en la física, ¿no? Lo que se logra explorar, sobre todo con la astronomía, y creo que es algo que ha permanecido mucho en esa área, ¿no? El no nada más cuestionarnos cómo generar conocimiento y cómo acercarnos a conocer, por ejemplo, este tipo de cosas, pero también el cómo nos hace llegar a otros lados, sobre todo de la filosofía, ¿no? Nuestro lugar aquí, qué es lo que venimos a hacer, hay vida en otros planetas, etcétera. Entonces creo que es muy, muy bonito. Y justamente me gusta mucho como compartir este tipo de, como los simuladores o así información, porque bueno, tal vez yo como física tengo una visión así, y tal vez otras personas digan, ah, mira, esto se puede aplicar acá, ¿no? Y yo creo que la ciencia va de eso, de colaborar y generar cierto conocimiento y ver cómo se puede aplicar en otras miles de cosas, ¿no? Como mencionas, el cambio climático, que pues algo tan importante en estos días. Pero pues espero que les haya gustado, que vayan todos al simulador este. Hay muchísimas otras actividades que pueden hacer. Y aunque no le sepan, ahí tiene una pequeña como explicación en donde pueden irse guiando y jugar con la física. Sí, justo acá había comentarios de agradecimiento y más que recalcas el rol de muchas científicas que poco se les ha mencionado, pero incluso muchas veces son los pilares fundamentales de grandes avances. Y justo recalcando la parte del simulador, hasta algo que me gustó bastante fue que vi que estaba hasta en español, ya que muchas veces como que esa es una ronca en la ciencia. A lo Sí, mejor para los que no somos nativos del inglés, es como un limitante a veces que casi todos los avances o desarrollos, aplicaciones, estaban como que la lengua de inglés o francesa quedan con las totalmente. dominantes, pero ya tener así ciertas herramientas hasta en nuestro idioma nativo, materno, hasta facilita este conocimiento y más que en temas acá lo mejor que justo decías que si no entendieron, ahí mismo te da la explicación y como está en nuestro idioma de español, hasta es más fácil utilizarlo y comprenderlo. Sí, justamente, la verdad, cuando me lo presentaron en la maestría, en la licenciatura, perdón, en pandemia, como que al principio todos estábamos así de, oh, no, pues como que en un simulador y así como medio decepcionados, pero no, al final nos divertimos mucho y creo que era como hasta, bueno, dependiendo, pero era como hasta mejor porque de repente cuando haces experimentos, pues físicos, o sea, en físico, ¿no? Presencialmente, hay muchos factores que si hay humedad, que si la luz, que si no sé qué, que si no le moviste bien y que si está mal calibrado, etcétera, que obviamente pues es algo muy importante para todos. Pero como físicos tal vez yo creo que los datos es lo más importante también,
pues te da unos datos bien bonitos. Entonces, tú puedes ahí como jugar y no tienes como miedo de que se te rompe el equipo o que no sé qué. Entonces, sí. Y pues bueno, también de que está en español. Y también tiene unos manuales. Entonces, o sea, la neta sí métanse ahí y stalkéenlo y está muy chido. Muy, muy cool. Ahorita a ver si, bueno, me voy a meter de mi cuenta de morra y lo voy a comentar en el video. Voy a comentar el link por si alguno lo quiere checar. Sí, eso ayudaría bastante y más justo lo que decías de los singulares. Luego, por ejemplo, a mí me tocó ver el tema de la tensión superficial. A lo mejor el lavatorio a veces como que sientes que es muy sencillo, de que ahí es como que tenías el sensor, de momento hacía como que la burbuja explotaba y ya era todo. Pero ya cuando empiezas como que a checar los datos o hasta con simulaciones, a veces es cuando más le entiendes al tema. Entonces sí tiene lo suyo. Y sí ayudaría bastante eso que nos compartas el link y ya sea que Claro que lo sí. subas o igual nosotros lo vamos subiendo. Y en este caso siguen las felicitaciones, comentarios. Sí había gente interesada, pero se animaron al final. Ah, bueno. Pero bueno, muchas gracias a todos. Igual si tienen preguntas o quieren la bibliografía o lo que sea, ahí en el futuro los que lo estén checando, me pueden mandar mensajito por mis redes sociales y les paso más información o cualquier duda que tengan, ahí por ahí nos contactamos. Sí, ya por cuestiones de tiempo, de que hoy siguen las ponencias, justo Sí. son 3 ponencias seguidas, damos por finalizado esta charla, que estuvo muy interesante y justo parte de descubrir la química estelar, podríamos decir que hasta nos diste como la base, el origen del universo, del por qué estamos, aunque fue una pizquita, pero esto ayuda bastante. Y los invitamos a seguir con estas charlas que tenemos a lo largo del día, siguen 2 charlas bastante interesantes. Sí, vayan a verlas. Acá pues esperamos que Rocio nos lo compartan, si no igual pueden seguir, que justo una es cannabis como recurso terapéutico con el doctor Roberto Islas, mejor conocido como doctor Islas, y finalizamos el día de hoy con retos de una enfermera para crear contenido en redes sociales, que es mi enfermera en turno, para que se den una idea de cómo todas las áreas de conocimiento tienen aplicación y podemos compartir conocimiento, hacer difusión, divulgación y pues eso es todo. Muchísimas gracias por asentar esta invitación y más por la diferencia de Valle. No, muchísimas gracias a ti, Edgar, por acompañarme en este tiempo y muchas gracias a todo el equipo del Congreso Iberoamericano. Muchas gracias y mucho éxito a todos. Sí, gracias y nos estamos viendo. Saludos. Saludos.